Bueno, ahí tenemos aquí lo que es este dispositivo, al cual vamos a eliminar lo que es la cuenta de Google, la cuenta de seguridad. La recomendación siempre es ver el video tutorial paso a paso para que puedan solucionar lo que es este problema. Como pueden ver, vamos a utilizar lo que es una herramienta. También en la página oficial vamos a dejar lo que son los drivers para que puedan solucionar lo que es el problema de la cuenta de Google. Recomendación: desactivar lo que es el antivirus temporalmente para cuando vayan a ejecutar el programa no se lo vaya a bloquear. Bueno, como pueden ver, este es el programa. Tienen que ver el video tutorial hasta el final para que puedan solucionar lo que es este problema y también puedan corregir algunos errores que cuando ya nosotros tenemos nuestro dispositivo totalmente desbloqueado, a veces nos quedan con algunos errores. Bueno, aquí te voy a dejar con el pedazo donde vas a poder adquirir lo que es esta herramienta, es totalmente accesible. Bueno, nos vamos a lo que es al navegador. Aquí en el navegador vamos a escribir davicel.com. Aquí aparece, ¿cómo está? Vamos a darle clic y nos llevaría a lo que es a la página oficial. Va a aparecer de primero, como pueden ver, nos va a aparecer de primero. Vamos a seleccionarla. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la primera que nos aparece aquí. Dice apps. Vamos a seleccionarla. Luego nos llevaría a este apartado. Vamos a seguir bajando. Vamos a encontrar lo que es la herramienta. Vamos a ir. Y aquí vamos a poder encontrar la herramienta. Se llama GDTool, MTK. GDTool. Vamos a darle clic y la podemos descargar. Bueno, ya que hemos ejecutado lo que es la herramienta, lo que tenemos que hacer es conectar lo que es el dispositivo. Vamos a conectarlo encendido. Ahora lo que vamos a hacer es apagar el dispositivo. Vamos a apagarlo. Como pueden ver, aquí está la función, la segunda opción. Vamos a seleccionarla. Luego vamos a seleccionar la opción de donde dice remover FRP. Vamos a apagarla, la última opción. Vamos a esperar que el dispositivo se apague. Vamos a volverla a seleccionar. Ustedes ven que no lo reconoce. Van a darle, como pueden ver ya lo ha reconocido. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar algunos segundos hasta que ya el programa haga todo su trabajo. Ya cuando el programa haga su trabajo completo, van a poder solucionar lo que es el problema. Como pueden ver, aquí ya está cargando la primera configuración de la herramienta. No solamente va a pasar esto, también va a volverla. Vamos a esperar que termine. Vamos a esperar unos segundos más. Vamos a esperar, ya está cargando la segunda fase. Ya cuando ya nuestro dispositivo ya termine por completo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya lo que podemos hacer es desconectarlo, ya que nuestro teléfono no se va a prender automáticamente como en otros video tutoriales. Y como le estábamos diciendo, cuando hacemos este proceso, algunos dispositivos nos quedan con algunos errores. Entonces, ¿cómo corregir estos errores? Pues viendo el video tutorial hasta el final para poder hacer la siguiente configuración. Ya aquí estamos casi que culminamos lo que es este proceso. Como pueden ver, ya está llenando la barra, la línea en naranja. Vamos a ver, ya hasta que ya llegamos al último paso. Lo siguiente, ya nuestro dispositivo, como ustedes saben, no salía lo que era llamada de emergencia, no salía la opción de accesibilidad. Cuando ya nosotros tenemos nuestro dispositivo, que nuestro video ha sido todo exitoso, es porque la opción de accesibilidad, cuando el dispositivo reinicie, te va a salir activada. Cuando te salga activada, esto quiere decir que el video tutorial ha sido todo exitoso. Vamos a desconectar ya el teléfono, ya que la herramienta ha hecho todo su proceso. Aquí ya mostró cargando, como pueden ver ya está cargando. Entonces lo que vamos a hacer es desconectarlo y vamos a encender el dispositivo. Lo encendemos y ya lo que toca es esperar es que nuestro teléfono encienda correctamente. Cuando ya encienda, te voy a mostrar la opción que te quiero decir,
Ya si el video tutorial ha sido todo exitoso, te va a salir esta configuración, la opción de accesibilidad en la parte de abajo. Te va a iniciar esto, abajo la tercera opción, como pueden ver ahí aparece accesibilidad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es configurar nuestro teléfono. Lo configuramos, le damos siguiente. Ya cuando nosotros configuremos el teléfono por completo, lo que te recomiendo es hacer lo siguiente. Cuando ya lo tenga totalmente desbloqueado, te recomiendo que te vayas a ajuste acerca del teléfono y le des en restablecer para que cuando ya restablezca elimine todos los errores y te quede como un dispositivo totalmente nuevo de fábrica. Ya sabes, si te funciona nuestro video y si te gusta nuestro video, suscríbete. También activa lo que es la campanita de notificaciones, dándole un buen like, dejando un comentario y no se les olvide lo que es compartir nuestro video. Como pueden ver, ya aquí vamos a finalizar las últimas configuraciones. Como le estábamos diciendo, pues recordarle nuevamente, irse a ajuste, luego acerca del teléfono, le damos en restablecer. Cuando ya restablezca, no te va a pedir nada.